el espacio físico de dónde se obtienen las muestras. Por ejemplo, ahorita que está todo lo de COVID, ¿ya escucharon que hay una nueva variante? Bueno, apenas dijeron, creo que hoy o ayer, no sé, que hay una nueva variante que ya identificaron. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Pues comparar todas las variantes que ahorita están distribuidas en todo el mundo y dicen, ah, bueno, en tal sitio, esa variante ya es diferente. Sí, al menos tenemos a la primera variante, ¿no? Al COVID común y corriente. Bueno, a la primera, después siguió ¿quién? Delta. Después siguió ¿quién? Omicron. Y no recuerdo cómo se llama esta. XC. XC, XC, ya tenemos 4 variantes. Y esto se hizo una diversidad de tipo gamma. ¿Por qué? Porque se hizo en diferentes regiones del mundo. Entre más se vaya empleando el sitio de muestreo, entonces podemos ir desde una diversidad alfa, una diversidad beta y una diversidad gamma. Esto va a depender de qué? Del espacio geográfico en donde se esté realizando el muestreo. Entonces, la diversidad alfa es únicamente de un punto en específico. Diversidad beta, incremento el número de puntos, pero en áreas estrechamente cercanas. Y diversidad gamma, ya lo escalamos, ¿sí?, a un espacio geográfico mucho más amplio. En la parte clínica, es muy importante porque muchos de los estudios epidemiológicos tienen que ver con la determinación de estos tipos de diversidad. Cuando quieren saber, este microorganismo, ¿cómo llegó a este hospital y causó un daño? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues determinar la diversidad, ¿sí?, de los microorganismos de los diferentes hospitales. Ahí es una diversidad beta. En el momento en el que amplían el espacio, no es una diversidad beta. Y si quieren saber, bueno, ¿de qué estado de la República vino esa bacteria que está causando el brote? Bueno, pues nos vamos a estados de la República. Y si quisieran comparar, es lo mismo la bacteria que está causando el brote en México que en el norte o en el sur o en Europa, pues entonces hacemos una diversidad gamma. Esto tiene que ver con el espacio de muestreo. ¿Sí, chicos? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Chicos, ¿alguna pregunta? Todo bien. No, maestra. Bueno, ¿cómo medir la diversidad? ¿Sí? Les había dicho, a ojímetro es muy difícil porque entonces cada quien puede decir qué diversidad hay. Entonces lo importante es que existan criterios perfectamente bien definidos para poder medir la diversidad. Para ello vamos a hacer uso de la microbiología tradicional, utilizando caracteres fenotípicos. Ya habíamos explicado todos los caracteres fenotípicos que ustedes quieran determinar. Caracteres fenotípicos, Adriana, que mencionamos la clase pasada. Características que en general, características tanto macroscópicas como microscópicas. ¿Qué más? ¿Qué otras características, Brian? Aparte de las morfológicas. No estaba, ya ves, se durmió. Ay, dime que eres como. Bioquímicas, ¿otra? ¿Vale? Les ponen las tinciones, ¿otra? Bioquímicas, tinciones, morfología microscópica, morfología colonial, ¿qué más? No, técnica, empezamos con genéticas. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se les ocurre? Qué casualidad que hemos dado cosas. ¿Qué más? ¿Sí? Resistencia a antibióticos, si degrada o no algún sustrato como almidón, celulosa, caseína, etcétera. Todas las pruebas bioquímicas, todas las pruebas de fermentación, todo eso son caracteres genéticos y que nos van a permitir determinar la especie de la que se trata. ¿Cuántas especies tenemos? Y ya habíamos dicho, las características genotípicas. ¿Sí? Aquí, ¿qué usamos para determinar las características genotípicas? La secuencia, la parte de la secuencia, antes de la secuencia, ¿qué tenemos que tener? Bueno, metagenoma era parte de, ahí teníamos un conjunto de ¿qué, Brian? De ADN, ¿no? De todas. Antes de la secuenciación, debemos de obtener nuestro DNA, ya sea de un solo aislado o bien de toda la comunidad, ¿sí?
cuando obtenemos el DNA de toda la comunidad, se llama DNA metagenómico. Entonces, actualmente, las técnicas que se usan para determinar la diversidad microbiana básicamente están recayendo aquí, en pruebas, sí, genotípicas. Ya las pruebas tradicionales no son obsoletas, son únicamente una herramienta que actualmente nos va a servir ¿para qué? Para confirmar de qué especie se trata. Por ejemplo, en hongos. En hongos a veces tenemos que irnos a la parte microscópica para decir, este hongo pertenece a tal especie. ¿Por qué? Por el tipo de hifas que desarrolla, la presencia de los comillos, etc. Entonces, en hongos, cuando hacemos diversidad de hongos, sí es necesario el que nosotros complementemos las herramientas de biología molecular junto con ¿qué? Con la microbiología tradicional. En bacterias, fíjense que aquí no tanto. ¿Por qué no tanto? Se sabe que las muestras ambientales, su morfología y sus características pueden cambiar. ¿Debido a qué? Pues debido a que son fácilmente sensibles a todos los factores físicos, químicos y biológicos del entorno. Entonces, su morfología sí cambia si hablamos de una muestra ambiental o si hablamos de una muestra clínica o si hablamos de una muestra de alimentos. La morfología de las bacterias sí están expuestas a mucha plasticidad fenotípica, es decir, cambio en la morfología o bien en sus características fisiológicas. Entonces, lo que hoy se está haciendo es básicamente utilizar herramientas moleculares para la determinación de la diversidad, ¿sí? Que esto nos va a permitir de alguna forma llevar a cabo una mejor identificación de los organismos. Bueno, ya ustedes dijeron algunas características fenotípicas que se usan para identificar a los microorganismos, saber cuántas especies tenemos, ¿sí? Cuando trabajamos con características fenotípicas, ¿tiene una tarea, verdad? Claro que sí. Bueno. ¿Qué tarea les dejé? Descargar un programa que se llamaba Paz. ¿Y qué más tenían que hacer? ¿Seguro que ya? No, si me hicieron mucho caso. A ver, los que están en casa, ¿cuál fue la tarea, chicos? Descargar el programa. Descargar el programa, ¿y qué más? Pasar a Excel los datos de la imagen pasada. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo, chicos? ¿Nadie, verdad? ¿Nadie lo hizo? Ni modo, lo dejamos para la siguiente clase entonces. Hacemos el ejercicio de la siguiente clase. Porque nadie lo hizo. En la siguiente clase, ¿usted sí lo hizo? Bueno, sí lo hizo, pero no estaba la memoria. Bueno, entonces en la siguiente clase, todos vamos... tenemos el examen, ¿verdad? La siguiente clase. No, entonces la siguiente clase no. Yo creo que hasta... Pero esa no la va a ver yo. Sí, para que... Permítanme. Bueno. ¿De servicio se pasa? Bueno, si quieres meter más, pero no me hablan por sus cosas, sí te escucho, pero en el laboratorio, si quieres meter más, pero no me hablan por sus cosas, si quieres meter más, para que ya esté ahí, al menos ya la que me contesta. Bueno, ¿cómo nosotros podemos codificar un dato fenotípico? Estos datos fenotípicos nosotros los vamos a graficar como positivos negativos. Si un organismo puede fermentar glucosa, positivo. Si no puede fermentar glucosa, negativo. Si asimila trealosa, positivo o negativo. Bueno,
si tiene flagelo, positivo, negativo. Si es gran positiva o gran negativa, pues positiva o negativa, ¿verdad? Si resiste a la estreptomicina, resistente o no resistente. Bueno, estas características que tienen todas las pruebas bioquímicas, antibiogramas de fermentación, de asimilación, etcétera, ¿está o no está presente? Entonces, esa ventaja, lo que nos puede ahora servir es codificar toda esa información como datos binarios. ¿Qué es un dato binario? Un 1 y un 0. ¿El 1 a quién representa? Al positivo o al que sí, ¿no? Y el 0 al negativo. Entonces, lo que tenemos que hacer es una matriz de ceros y unos. Esa matriz de ceros y unos, entonces, aquí les pongo, vamos a hacer el ejercicio chiquito, para que más o menos entiendan cuál es la lógica que se utiliza para identificar patrones. ¿Se acuerdan que cuando vimos huella genética, lo que tenemos que identificar eran los patrones de banditas que ustedes veían en el gen? Todos aquellos que tenían el mismo patrón de bandeo, ¿qué significaba? Que eran la misma especie, porque tenían el mismo patrón. Bueno, en pruebas morfofenotípicas es exactamente lo mismo. Vamos a identificar patrones. En este ejemplo les coloco, ¿sí? A, B, C, D, E, F, G son los aislados. Mi aislado A hasta el G. ¿Sí? Tengo algunas pruebas: catalasa, oxidasa, fermentación de glucosa, gram positivas y celulolíticos. El positivo quiere decir que sí tienen esa actividad. El negativo quiere decir que no la tienen. Bueno, entonces ahora, requiero que me identifiquen patrones. ¿Ustedes se me nos fue, no? Entonces, requiero que me identifiquen patrones. ¿Cuáles son los patrones? Aquellos aislados que tengan la misma prueba, ya sea positiva o negativa. ¿Cuántos patrones ustedes pueden identificar ahí? ¿A qué me refiero con patrón? Por ejemplo, el aislado A es positivo, negativo, negativo, positivo, positivo. Tengo que buscar en el resto de mis aislados este patrón. ¿Y quiénes tienen este patrón? La A, la C y la G. ¿Ya vieron? Tienen el mismo patrón bioquímico. Y de tinción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Si tienen el mismo patrón? Es la misma especie. Entonces, ¿cuál es la riqueza de esta comunidad? Ya identificamos el patrón, ¿sí? Que está en amarillo. Ahora, ¿qué otro patrón hay? ¿Cuál? ¿Perdón, cuál? Son 4, ¿no? ¿4? Sí. ¿Cuál es el segundo? El primero ya dijimos que es el de A, C y G. Ajá. Ok. Entonces, tenemos 4 patrones. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos ¿cuántas especies? 4. 4. ¿Cuál es la riqueza de esa comunidad? 4. Ajá. ¿Sí, chicos? En pruebas con caracteres fenotípicos, ustedes también pueden determinar patrones. ¿Sí? El patrón va a ser el que dé el mismo resultado de esa batería de datos fenéticos. Es decir, aquí es catalasa positiva, oxidasa, fermentación de glucosa, gram positivo y celulolítico. Vamos a buscar qué aislado tiene este mismo patrón. Más, menos, menos, más, más. Vemos que C es exactamente igual y vemos que G es exactamente igual. Entonces, estos 3 aislados tentativamente pertenecen ¿a qué? A la misma especie. ¿Sí? ¿Chicos de casa? Sí. Sí, maestra. Ok, los de casa me van a decir, ¿cuál es la abundancia de la especie número 1? Que es la amarilla. ¿Cuál es la abundancia? Abundancia absoluta. Es decir, el número entero. 3. 3. ¿De la especie 2? 1. ¿Cómo? No escuché. 2. ¿Cuál? ¿Cuál y cuál? ¿Cuál aislado? El B. ¿Son 2? ¿Son 2 patrones del B? No, de B es 1. Entonces la abundancia es
1. 1. Ok. De la especie 3, Sería D y E son 2. 2. Y de la especie 4, 1. 1. 1. Exactamente. Entonces, esas son frecuencias absolutas. Ahora, sáquenme una frecuencia relativa. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Ya lo vieron al menos en estadística, ¿no? Pero tiene mucho. Pasado. Tiene mucho. Frecuencia relativa. ¿Cómo sacan una frecuencia relativa? ¿Alguien lo recuerda? No, voy a regresar a estadística, ¿verdad? No. Es el total de todas las muestras, de todos los aislados. ¿Sí? Tienen que saber el total. ¿Cuánto es el total? ¿Cuántos aislados tienen en total? 4. En total, 7. Entonces, lo que tenemos que saber es esos 3, por ejemplo, si tomamos el patrón el amarillo, ¿sí? 3 entre 7. ¿Cuánto es 3 entre 7? Ahora sí, usen calculadora, usen celulares. Entonces, vamos a sacar la frecuencia relativa del patrón amarillo, que son 3 aislados entre el total de la muestra. ¿Cuál es el total de la muestra, Carol? ¿Quién me saca el patrón? La frecuencia relativa de B. ¿Quién me saca la de B? De B, ahora. Chicos, Carol. ¿Sí está Carol? Maestra, ¿era qué? Se le ¿Entre qué? estaba trabando mucho, maestra. ¿A mí o a Carol? No, a Carol. Ah, ok. Bueno, entonces, a ver. La frecuencia relativa es el número de individuos que pertenecen a la misma especie, el total de aislados. Entonces, como me van a sacar frecuencia, perdón, la relativa, ¿quién es la amarilla? ¿Cuántos entonces, chicos?